Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, segundo tutorial que debo hacer hoy porque cuando lo empecé a hacer me di cuenta que cuando Guilla te habló te dijo otro mandato. Así que bueno, es parte del día de hoy. El día de hoy hay que estar preparado para las sorpresas porque es el día en que Dios, la conciencia colectiva de la creación, eso que actúa ser todos los individuos que tenés proyectado en tus sentidos, en el mundo, el día de hoy está programado por el Yux D6. Llevamos ya 71 días de esta cronomeditación. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Vamos a pedirle a Guilla que nos diga el mandato. D6. Yo soy audiovisual. Con la Pax del tiempo, unifico con el fin de igualar atrayendo la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono magnético del propósito. Me guía. Mi poder duplicado. Bueno, D6. Bueno, es el día para jugar. Nos organizamos con el fin de jugar. ¿Y cómo me organizo? Bueno, me organizo con el fin de jugar equilibrando la ilusión. ¿Y qué es la ilusión? La ilusión es eso que antecede a la realidad. ¿Ok? Cada evento de realidad que sucede en cada holograma de la vida, el holograma cósmico de la creación, que en cada instante presente se detiene el holograma para, o el tiempo, mejor dicho, el tiempo lineal, el tiempo de tu existencia desde que naciste hasta que te morís, se detiene en cada instante presente para desarrollar la cubicación de la chispa vital, igualándose a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Al completar esa igualación, eh, la chispa se convierte en el rayo de la vida, de tu existencia, se convierte en tu persona, en tu conciencia. El día de hoy el rayo es verde y es el rayo del talento audiovisual. ¿Ok? Todo lo que nace el día de hoy, todo lo que es de 6, sobre todo los tonos 6 de todos los sellos, pero especialmente hoy que es de 6, está influenciado por el rayo audiovisual. ¿Ok? La chispa, al convertirse en conciencia, adquiere, digamos, este poder. Hay 7 poderes, hay 7 rayos y cada uno es un arte específico. ¿Ok? El audiovisual es aquel que sincroniza el audio con el video. O sea, en tu proyección de datos, inteligentemente creado en tu cuerpo, como si sucediesen fuera de vos mismo, las sensaciones de esos datos, de energía, te dan la idea de que existís dentro de un mundo. Está y que el mundo se encuentra alrededor tuyo. Pero en realidad la creación del mundo está creada dentro de tu cuerpo. ¿Ok? Y a eso va el conocimiento cronocrático. A despertarte. A que tomes conciencia que el mundo que tenemos en común todas las almas humanas las estamos recreando dentro de nuestras propias almas. Y que el alma es un almacén de datos que se produce dentro del recipiente. Y el recipiente es creado por la chispa vital. Y una única chispa vital en cada instante presente se iguala a las partículas subatómicas de todos los cuerpos humanos que existen, y de esa manera tenemos tantos recipientes de seres humanos, cada uno de ellos es el depósito de un alma humana, y esa alma humana desarrollada por la chispa vital genera en ese cuerpo la posibilidad de almacenar datos de la observación de la existencia del individuo que se desarrolla en ese cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, acá dentro de Guille tenemos un alma y esta alma almacena datos, información de todo lo que voy experimentando. ¿Ok? Esta alma de Guille está conectada con todas las otras almas humanas porque todas están almacenadas dentro del alma madre. Y el alma madre es el alma del cuerpo raíz, que es el único cuerpo real de toda la creación. Todos los demás, yo, vos y todos los otros seres humanos, en realidad solo somos datos almacenados dentro del alma madre, creyendo existir en planeta Tierra, pero nuestra creencia de existencia, por más que parece ser 100% real, no lo es. Y eso hace que solamente existe un cuerpo, un mundo, una creación. Más allá de eso, la gran incógnita y pregunta sería quién es el cuerpo raíz. Pero bueno, eso lo vamos a preguntar un día que sea de la letra E, que es para cuestionar. El día D, que es hoy, es para jugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a jugar? La ilusión. La ilusión es
aquello que se desarrolla en uno cuando vas a jugar. A los que les gusta ganar tenés la ilusión de ganar, a los que les gusta perder tienen la ilusión de perder. ¿Existe gente que le gusta perder? Bueno, supuestamente no, pero digamos que en un sano equilibrio unos pierden, otros ganan, por lo tanto debería estar más o menos equilibrado eso también, ¿verdad? Hoy, como te dice bien, equilibrando la ilusión. Entonces, bueno, hay que equilibrar la ilusión del ganador y del perdedor, para que el perdedor no se sienta perdedor y para que el ganador no se le hinche el ego, ay, yo te gané, te gané, te gané. Entonces, la cronocracia lo que nos propone es un ordenamiento de la sociedad, de la población mundial, de nuestro mundito, para que cada persona se sincronice con el Yux de su nacimiento. Eso es la programación de Dios dentro de esa persona. Entonces, llegar a la versión en la cual mi yo soy se asemeja casi a un 100% de cómo sería Dios dentro mío, es si yo me aprendo cuál es mi yux, si yo aprendo cuál es la programación de Dios dentro mío. Entonces de esa manera puedo sintonizar con Dios, puedo sintonizar con la inteligencia colectiva de la creación y permitir a esa inteligencia que me suministre de información para poder ser la mejor versión de mí mismo. Pero eso solo lo logro si me pongo en la radio, busco ahí la sintonía del dial correcto y encuentro la frecuencia 1320. Y entonces en esa frecuencia 1320 hay 260 unidades de tiempo. Yo soy una de esas y me fijo cuál soy. Y en mi caso, Guillermo, soy la número 81. Entonces yo soy A3. Voy a Cronocracia, me inscribo y automáticamente me aparece la lectura del mandato de mi Yux, destino de A3. Me aparece toda la programación de A3. Entonces me aprendo todo eso y logro poder saber cómo Dios funciona dentro mío. ¿Ok? Y logro entender también que Dios, dentro de todas las demás cosas que están vivas, también funciona de la misma manera. Está ejecutándose a través de un yux, de una unidad de tiempo, que en el equilibrio perfecto entre todas ellas, las ilusiones de todas ellas de creer estar vivas, hace que se desarrollen arquetipos psicológicos específicos para cada yux. Entonces los viejos mayas habían estudiado todo eso, se la pasaron cientos de años observando la naturaleza, la frecuencia 1320, ellos se encontraban en esa sincronización con la vida y ellos habían dado cuenta que la letra D, el sello número 11, que es de 1 a 20 el número 11, que viene después del número 10, que fue el día de ayer, que era para amar, el día de hoy es para jugar. Entonces, observando la naturaleza se dieron cuenta que aquellos que se la pasaba jugando todo el tiempo eran los monitos, los monos. Entonces, en el idioma maya, Yux Wak Shuen significa mono rítmico azul. Así que el mono rítmico azul es el arquetipo psicológico de hoy. ¿Debo guiarme en base a ese nombre? No, debes guiarte en base a la programación cronocrática de la unidad de tiempo. De ahí como resultante surge un arquetipo psicológico que obviamente va a influenciar mucho en tu existencia. Pero más importante que el arquetipo psicológico es que te aprendas la programación. Porque aprendiéndote la programación, sobre todo de las palabras, de los atributos del sello y el tono, para eso ya te lo dije 1000 veces, te vas a glosario de términos, ahí vas a encontrar una sección que se llama Yux, y ahí tenés 2 tablas donde aparecen los 20 sellos y los 13 tonos, y en columnas sus atributos, acción, poder, esencia, célula de tiempo, y etc. Te aprendes todas esas palabras. Por ejemplo, vamos a la letra A. La letra A, la acción, es nutrir. En cambio, la letra D, que es antípoda, porque está a 10 pasos después, el día de hoy es para jugar. ¿Está? Entonces, la letra A te nutre. La letra D te juega. ¿Ok? Entonces, hoy que estamos en un día divertido, que es para jugar, vamos a seguir viendo a ver qué es lo que se va a sellar. Entonces, sello el proceso de la magia. Acordate que hace 2 días comenzó la célula de tiempo del proceso. Primero viene la entrada de datos, después viene el almacén de datos y después viene el proceso de datos. Todo eso está sucediendo simultáneamente. Pero para que lo puedas estudiar, Dios, la conciencia colectiva, todos los días está creando el mundo tierra con un yux distinto para que lo usemos de forma calendárica. Entonces, estudiando
el telar de la existencia, que es este que tenés ahí con los colorcitos, donde están los 200 yux, como si fuesen días, en 260 días tenés la posibilidad de hacer la cronomeditación, asimilar todo el conocimiento de cada yux, aprenderte todos los atributos de los sellos y los tonos, y automáticamente vas a evolucionar. O sea, tu psiquis va a quedar reprogramada en función del conocimiento cronocrático. No vas a tener que estar buscando la sintonía del dial en la radio para encontrar la frecuencia 1320 del tiempo. Vas a estar reprogramado para funcionar en perfecta sincronicidad con la frecuencia 1320, que es la frecuencia de la naturaleza, del mandala cósmico, de toda la creación. ¿Está? Entonces, ¿está bueno usar un reloj? Si te gusta, usalo. Está bueno trabajar en una ciudad, si te gusta, hacelo. Todos son juegos. ¿Ok? Jugá bien tu juego y está todo bien. Pero ¿cuál es el máximo juego? El máximo juego es de la amortiguación de energía que está ocurriendo a nivel subatómico mediante la chispa vital. La chispa vital, en cada permutación de creer ser una partícula subatómica, a su vez está creándose las sensaciones de la cercanía de las otras partículas subatómicas. De esa manera se logra componer el cuerpo físico. Porque con X cantidad de partículas subatómicas se logra un átomo. Con X cantidad de átomos se logra una molécula. Con X cantidad de moléculas se logra una célula y un órgano físico y el cuerpo entero. ¿Ok? Todo eso se produce en cada instante presente. En cada instante presente se detiene la película de la vida, queda el holograma quietito, o sea, pues en realidad un holograma es una imagen quieta pero tridimensional, y la chispa la rellena de energía. La chispa es la encargada de la factorización de energía por el tiempo, porque el tiempo es el que dispone el tiempo de existencia que va a tener la chispa en cada partícula subatómica. Ese es el gran juego de la creación de Dios, poder crear en cada instante la existencia de nuestras existencias. ¿Ok? Entonces, una vez que ya estamos en funcionamiento en la vida, en que ya los hologramas de la vida pasan uno tras del otro y tenemos la experiencia de existencia, de que yo vivo dentro de este cuerpo, vos vivís dentro del tuyo, observamos, tenemos animación de nuestros cuerpos, que son dibujitos animados por energía. Una vez que ya está ocurriendo todo eso, ¿cuál es el otro juego para jugar? Bueno, el otro juego es disfrutar de estas energías que somos. Para eso ocurre algo que se llama amortiguación de energías entre mi cuerpo y los otros cuerpos, los que yo creo que hay alrededor. Y la relación de amortiguación de energía entre todas las formas es la que sostiene el perfecto equilibrio energético del planeta. ¿Ok? Entonces, che, qué mala vibra, qué mala energía que tiene ese. Alejate, alejate. Mirá qué bonita que está, tiene linda energía. Vení, vení, vení. Bueno, todo eso surge del juego de la energía, de la amortiguación. Y en el idioma español, que es un idioma donde el romance del latín se llevó al grado extremo de la palabrería, amor, ti, see on play, amortiguación, para jugar. Está cuando hay amor, si es por ti, hacemos guaguitas, hacemos bebitos, on play. Está permitido el juego. Amortiguación. Entonces, logrando una buena amortiguación de las energías, vas a poder disfrutar mucho más de tu energía, de la mía, de la de los otros. Y eso también va a suceder a medida que vayas asimilando el conocimiento cronocrático. Para eso lo tenés que aprender. ¿Ok? Entonces, el día de hoy te aprendes bien este mandato, porque es como Dios está funcionando alrededor tuyo. Y además, como la vida, que es una energía sutil que impregna todo, a nivel cronocrático diría, tu prana todos los días cambia de yux, pero tu jhana, que es tu cuerpo físico, siempre es el mismo yux. Y tu jhana es el que está desarrollándote las sensaciones del prana, porque el prana de por sí solo no existe. ¿Ok? El jhana es el que está produciendo el prana. O sea, tu cuerpo físico está produciendo el mundo sensorial que vos experimentás como tenerlo fuera tuyo, pero eso a un nivel muy hermético del conocimiento cronocrático es tan solo el prana de la energización del jhana, que es tu cuerpo físico. Entonces, sello el proceso de la magia con el tono rítmico de la igualdad. Bueno, el tono 6 es el tono que viene a igualar. Está porque el día de ayer sucedió
la comandancia del tono 5, donde se empodera a algo específico. Entonces al día siguiente hay que igualar eso, si no me queda uno más bajo, el otro más alto, o uno más gordo y el otro más flaco, o uno más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que igualar, hay que igualar, hay que igualar. La vida siempre te lleva a la situación de encontrarte ante un espejo en donde el otro no es ni más ni menos, es igual a vos. Por lo tanto, la ley del día de hoy es que es con el tono rítmico de la igualdad. Ese es el tono energético del día de hoy. Me guía mi poder duplicado. Bueno, eso ya te lo dije 1000 veces, tono 1, 6 y 11 siempre se igualan a sí mismos. Por lo tanto, el Yux que tiene ese tono 1, 6 y 11 se igualan a sí mismos. Eso significa que si voy acá donde dice el oráculo, vas a ver que el guía de hoy es el mismo, de 6. Bueno, mi querido crononauta, nos vemos hasta mañana. Leete cuantas veces necesites el mandato, acordate, y leete tu mandato del Yux Destino. Acordate que tu Yux Destino está simulando adentro tuyo la creación de un mundo utilizando el Yux del día, que es el que supuestamente el mundo el día de hoy está transitando para evolucionar hacia el Yux de mañana, y hacia ahí vamos, en este viaje del tiempo de la cronocracia. Chau, chau.